Roma celebraba. Los estandartes ondeaban bajo el cielo de diciembre del año 176 después de Cristo. El pueblo llenaba las calles, y el Senado me honraba con un triunfo conjunto junto a mi hijo Cómodo por las victorias obtenidas en las guerras del norte. Se respiraba la calma tras el conflicto, una de esas raras treguas que la vida concede entre dos oleadas de responsabilidad. Y sin embargo, aún entre los vítores y las coronas de laurel, yo seguía haciendo lo que había aprendido a no dejar jamás: examinarme, recordar que el poder es una carga y que el alma debe templarse cada día como el hierro que sostiene la espada. Muchos imaginan al emperador como alguien separado del dolor, del error, del desorden del mundo. Pero el trono no protege del sufrimiento interior. Al contrario, el poder, la adulación, los halagos, la constante atención, todo ello puede distorsionar el juicio, endurecer el corazón o nublar la razón si uno no vive con intención. Por eso mantuve una rutina. No como un prisionero de hábitos, sino como un artesano que pule cada día la escultura de su carácter. Mi jornada no empezaba con órdenes ni lujos. Comenzaba con pensamiento, con una preparación del alma. Mi deber no era solo hacia Roma, sino hacia la humanidad y hacia mí mismo, como su servidor. Lo que encontrarás en este video no son normas rígidas, sino principios vividos. Cada práctica que te compartiré surgió del cruce entre la filosofía y la experiencia, entre la necesidad de actuar y el deber de pensar. Hoy, siglos después, esas prácticas siguen hablando. Y tú que me escuchas puedes hacer las tuyas, porque el mundo moderno, aunque distinto en apariencia, enfrenta desafíos del alma muy semejantes: distracción, ego, miedo, falta de propósito. Soy Marco Aurelio, y hoy vamos a desvelar la rutina diaria que me ayudó a gobernar un imperio sin perder el gobierno de mí mismo. Escribe en los comentarios esta frase para comenzar el viaje con intención: dominarme es mi mayor victoria. Prepárate, porque el día comienza mucho antes de abrir los ojos. El despertar y la intención, cultivando la ataraxia. Hay una hora sagrada del día que puede dictar el tono de todas las demás. Es ese momento incierto, entre el sueño y la vigilia, cuando el cuerpo aún desea permanecer inmóvil, y el alma, si se le permite, puede deslizarse sin resistencia hacia la dispersión o el desgano. En mis años como emperador, aprendí que ese instante es una encrucijada invisible. Es allí donde se decide si serás un esclavo del día o su dueño. Me despertaba antes de que el sol cruzara los mármoles del Palatino, no por deseo, sino por necesidad. No porque mi cuerpo lo pidiera, sino porque mi deber lo exigía. Hubo días en los que me reproché a mí mismo con severidad: ¿has nacido para calentarte bajo las mantas o para cumplir tu propósito como ser humano? Y esa pregunta, en apariencia dura, era una brújula. Me recordaba que vivir es actuar conforme a la razón, no al capricho. Pero no bastaba con levantarme. Había que despertar también el alma. Por eso me entregaba a la escritura, no para la posteridad, sino para mí. Mis reflexiones eran un escudo contra las agitaciones del día, una forma de ordenar el pensamiento antes de que el ruido del mundo intentara desordenarlo. Allí escribía recordatorios: hoy te encontrarás con ignorantes, con arrogantes, con injustos. Que eso no te perturbe. Su naturaleza es esa, la tuya es distinta. Me preparaba como un general que traza su estrategia antes de entrar en batalla, con la única diferencia de que mi campo de combate era el alma, y mi enemigo, mis propias pasiones. Y por eso te hablo hoy de ataraxia, esa serenidad inquebrantable que los sabios buscan, no en la ausencia de conflictos, sino en la claridad interior. Quien cultiva ataraxia desde el despertar no reacciona a los vaivenes externos como un barco a la tormenta. En cambio, se convierte en roca, en centro firme del torbellino. Hoy, tú también estás llamado a eso. Pero no podrás alcanzarlo si lo primero que haces al abrir los ojos es entregarte a los estímulos de los demás.
Si tu primer acto del día es consultar un aparato o responder una exigencia externa, habrás cedido tu soberanía antes de tiempo. Dedica al menos unos minutos cada mañana a conversar contigo, a escribir, a pensar, a recordar quién eres y qué decides ser ese día. Porque si no cultivas la intención desde temprano, el mundo te impondrá la suya. Y recuerda, no se trata de sentir motivación, se trata de ejercer dirección. El día está en marcha. Y con él, las pruebas. La siguiente es inevitable y para el alma impaciente suele ser la más dura. Premeditación y aceptación, preparándose para el caos. Todo emperador debe prever revueltas. Pero el verdadero sabio sabe que no todas nacen en las fronteras del imperio. Muchas empiezan en el corazón. Al levantarme cuando aún no se escuchaban las voces de los funcionarios ni los pasos en los pasillos del palacio, yo me entregaba a una práctica silenciosa pero poderosa, la premeditatio malorum, la premeditación de los males. No para invocar la desgracia, sino para desarmarla antes de que golpee. Me decía a mí mismo con calma y sin dramatismo: hoy encontraré a hombres egoístas, impacientes, aduladores, iracundos. Me cuestionarán decisiones, traicionarán acuerdos, se dejarán arrastrar por el miedo o por la avaricia. El caos vendrá no como excepción, sino como norma. ¿Por qué hacerlo? Porque el alma que anticipa resiste sin sobresalto, y el que se asombra ante la dificultad revela que ha vivido distraído, como si esperara que el mundo girara conforme a sus preferencias. Pero esto no es amargura ni pesimismo, es claridad. La claridad permite amar el destino incluso cuando no se comprende del todo. Así, la paciencia deja de ser una espera resignada y se convierte en una decisión activa. Aceptaré y responderé como conviene a la virtud. En una ocasión, tras dictar clemencia en favor de unos soldados acusados de deserción, uno de mis consejeros me dijo: clemencia sí, pero ¿hasta cuándo tolerarás la ingratitud? Le respondí sin levantar la voz: hasta que ser justo deje de ser mi deber. No actuaba por debilidad. Actuaba desde el entendimiento de que cada día exige de mí un dominio mayor del alma, no un mayor deseo de controlar a los demás. Y es que el caos no puede abolirse, pero sí puede domesticarse dentro de ti. Puedes elegir cómo enfrentar cada provocación, cada obstáculo, cada injusticia. La premeditación de lo difícil no endurece el corazón, lo prepara. Tú, que me oyes ahora, haz lo mismo. No salgas a enfrentar la jornada como quien entra a un banquete. Sal como quien entra a un campo de batalla con lucidez, no con miedo. Di: hoy el mundo será como es, pero yo también seré quien decido ser. Y cuando esa claridad esté asentada, entonces podrás entregarte por completo al siguiente acto: el trabajo, no como obligación impuesta, sino como el arte de concentrar la voluntad. Los grandes maestros de la historia forjaron su grandeza con conocimiento. Todos usaron la sabiduría para convertir los desafíos en poder. Ahora es tu turno. Descubre: el obstáculo es el camino de Ryan Holiday y vuélvete invencible. Escoge el formato que prefieras en el enlace de la descripción y comienza tu transformación. Trabajo y concentración. El poder del trabajo profundo. Muchos creen que gobernar consiste en dar órdenes, pero gobernar en realidad es ordenar primero el espíritu. Lo aprendí observando a mi padre adoptivo, Antonino Pío, que trabajaba con una constancia silenciosa, sin buscar aplauso ni descanso excesivo. Nunca lo vi desesperarse, ni dejar para mañana lo que exigía juicio hoy. De él heredé no solo el trono, sino la disciplina. En mis días como emperador, mi jornada se dividía entre audiencias, juicios, lectura, escritura, deliberaciones con el Senado, visitas a los templos, y en los años de guerra, la marcha y el mando. No tenía el lujo de perderme en quejas ni de permitir que mi atención se dispersara en caprichos. Cada momento malgastado era un grano de arena que se escapaba del puño de la razón. Comprendí que una mente que salta de estímulo en estímulo no solo es ineficaz,
sino que se vuelve esclava de las cosas. Por eso elegía una tarea y me entregaba a ella como si fuera la única del día. Cerraba los sentidos al ruido de la corte, al parloteo de los cortesanos, al constante bullicio de la ciudad. No porque me creyera superior, sino porque sabía que la concentración es respeto. Respeto por la tarea, por el tiempo y por el alma que ejecuta. Hoy lo llamarías trabajo profundo, pero no es un invento moderno, es una virtud antigua. Prosoché, atención deliberada, el arte de estar donde estás, por completo. Hay una frase que me repetía cuando el cansancio y la tentación de distraerme me acechaban. ¿Acaso has nacido para disfrutar o para trabajar como un ser racional? No para destruirme en faenas sin sentido, sino para cumplir con lo que me corresponde, sin demora, sin escándalo, sin exigir que el mundo me lo agradezca. Tú también puedes cultivar esa forma de trabajo. No se trata de hacer muchas cosas, sino de hacer lo que eliges con integridad total. Cada vez que pospones, que divides tu atención, que te quejas, en vez de actuar, te alejas de tu naturaleza más alta. Y si algún día sientes que nadie ve tu esfuerzo, recuerda que la virtud no necesita testigos. Tu alma sí lo ve. Tu carácter sí se fortalece. Y esa es la única obra que permanece. Cuando el trabajo está bien hecho, el alma se pacifica. Pero ningún deber, por más noble que sea, se realiza solo. La siguiente fase exige algo más: compartir el peso de la vida con otros y saber que servir vale más que dominar. Participación y liderazgo. El servicio sobre el poder. No busqué el poder. Me fue entregado como una carga envuelta en oro, bella por fuera, pesada por dentro. Desde muy joven fui introducido en la vida pública. Aún no vestía la toga viril y ya asistía al Senado observando a los hombres debatir como si cada palabra tejiera el destino de Roma. No hablaba, escuchaba. Y en ese silencio aprendí que gobernar no es imponer la voluntad, sino armonizar voluntades. No es elevarse por encima del pueblo, sino estar debajo de él, sosteniéndolo. Mi padre adoptivo, Antonino Pío, nunca levantó la voz, ni hizo del cargo un espectáculo. Su despacho era su deber, su poder era su paciencia. Cuando le preguntaban por qué no viajaba fuera de Italia, respondía: mi presencia debe ser constante donde más se necesita, donde yace el alma del imperio. De él heredé una visión. El líder no es dueño de los hombres, es servidor de sus necesidades más nobles. Cuando fui llamado a ser emperador, no lo tomé como una victoria, sino como una prueba. Mi alma se resistía, pues prefería los libros a los estandartes, el pensamiento al aplauso. Pero también sabía que a veces el deber exige sacrificar la comodidad de uno por la estabilidad de muchos. Por eso cada decisión que tomaba, una ley, una amnistía, una campaña militar, la meditaba no en términos de gloria, sino de servicio. Me preguntaba: ¿esto fortalece el alma de Roma o solo engorda el ego de quien la gobierna? Esa pregunta fue mi brújula cuando las pasiones del poder intentaban seducirme. Hoy, en un mundo distinto pero igualmente sediento de liderazgo, te digo esto: si deseas influir, empieza por servir. Si aspiras a guiar, aprende primero a escuchar. El liderazgo no se legitima en la jerarquía, sino en la virtud. Un líder verdadero no se hace temer, sino confiar. Y recuerda, los títulos no elevan a nadie. Son las acciones las que revelan quién está verdaderamente dispuesto a cargar el peso del destino común. Pero quien lleva tanto peso sobre sus hombros debe también saber encontrar refugio. Y para eso hay que conocer el equilibrio. Equilibrio y bienestar. El refugio en el alma y la naturaleza. El mundo exterior exige, arrebata, sacude. Por eso, aprendí a retirarme con frecuencia, no al campo, no a las termas, sino a mi propia alma. En ninguna parte puede hallar el hombre un retiro más apacible y libre de perturbaciones que en su propia mente. Eso me repetía, incluso en los días en que Roma ardía en tensiones y las decisiones que debía tomar pesaban como el mármol
del Capitolio. Pero ese refugio interior no se encuentra por azar, se construye. Y para levantar sus muros, el equilibrio es esencial. Gobernar no consiste solo en enfrentar guerras o promulgar leyes. Consiste también en sostenerse erguido cuando el deber amenaza con desbordar la vida. Por eso cuidaba el cuerpo, no por vanidad, sino por disciplina. Caminaba, entrenaba, montaba a caballo, practicaba el endurecimiento voluntario. El movimiento era mi aliado contra la rigidez del poder y contra el veneno lento del ocio cortesano. Un cuerpo fuerte sostiene mejor una mente clara, pero el verdadero bálsamo estaba en la naturaleza. Cada vez que podía alejarme de la ciudad, caminaba por los jardines o contemplaba el fluir del Tíber al atardecer. La naturaleza no discute, no se precipita, no pretende. El árbol no se queja del invierno. El río no se opone a las piedras. Todo cumple su curso sin rebeldía. En ella veía reflejada la serenidad que yo también debía cultivar. Aún en las campañas militares, cuando el campamento era austero y el frío se colaba en los huesos, encontraba consuelo observando la luna o el paso de las estaciones sobre la tierra germánica. Había algo eterno en ese ritmo, que me recordaba lo efímero de mis preocupaciones. Tú, que también enfrentas cargas y ruido, pregúntate, ¿dónde está tu refugio? ¿Has aprendido a habitar tu alma? ¿O huyes de ti mismo buscando distracción tras distracción? Retírate, aunque sea por minutos, a ese espacio donde nada externo puede alcanzarte. Escucha el silencio que hay bajo el pensamiento. Y si puedes, busca la compañía de un árbol, del viento, del cielo, no para escapar de tus responsabilidades, sino para recordarte por qué vale la pena sostenerlas. Desde ese lugar de quietud, se hace posible el siguiente paso, mirarse con sinceridad, porque quien nunca se detiene tampoco se comprende. Autoevaluación y reflexión, el camino del aprendizaje constante. Gobernar un imperio exige juicio, pero gobernarse a uno mismo exige aún más. Y para eso, hay un instrumento que nunca abandoné, la reflexión escrita. Cada noche, tras los deberes del día, y antes de entregarme al sueño, tomaba el estilete y me dirigía a mí mismo como si hablara con un juez invisible. ¿Qué hice hoy? ¿Dónde fui injusto, impaciente, negligente? ¿Cuándo actué con claridad? ¿Y cuándo me dejé llevar por la sombra? Esa escritura no era literatura, era una forja. Cada palabra tallaba la piedra de mi carácter. De allí nacieron lo que ustedes llaman mis meditaciones. Pero no fueron escritas para ser leídas por otros. Eran confesiones privadas, ejercicios de autoexamen, anclas contra el autoengaño. Porque es fácil dejarse llevar por la ilusión de que el poder nos hace sabios, y más fácil aún rodearse de aduladores que alimenten esa ilusión. La única manera de evitarlo era cuestionarme cada día, sin tregua, sin piedad y sin drama. La lectura fue mi otra maestra. No buscaba consuelo en los libros, sino perspectiva. Leía a Epicteto como si escuchara a un comandante endurecido por la vida, a Crisipo como si conversara con el alma misma de la razón. No los veneraba como santos, los estudiaba como compañeros de batalla, porque la filosofía no es un adorno para el ocio, sino una guía para la acción recta. Y entendí que cada día trae consigo su propio maestro si uno se atreve a mirarse con honestidad. Un gesto, una palabra dicha con descuido, una omisión por comodidad. Todo eso revela zonas donde aún queda por pulir. No para volverse perfecto, sino para estar un paso más cerca de lo que uno debe ser. Tú, que buscas ser mejor, no esperes a que la vida te enseñe con golpes lo que podrías aprender con atención. Haz de la escritura una costumbre, no para adornarte, sino para conocerte. Lee a los sabios como quien bebe agua clara en medio del desierto. Pregúntate cada noche, ¿he sido hoy un mejor servidor de la verdad que ayer? Y escucha lo que responda tu conciencia, no tu ego. Porque solo quien se atreve a evaluarse sin temor es digno de mejorar sin tregua. Ahora bien, la reflexión no está completa si no incluye el misterio mayor.
la fugacidad de todo lo que hacemos. Solo desde esa conciencia se vive de verdad. Memento mori y gratitud, viviendo con intencionalidad. Hay una verdad que los hombres poderosos temen y que los sabios abrazan. Vas a morir. Y yo también. Aunque vistiera el manto púrpura, aunque los dioses de Roma se pronunciaran en mi favor, aunque mi nombre fuera grabado en mármol, todo eso se desvanecería, como el humo de un sacrificio ante el altar. Memento mori. Recuérdalo, morirás, pero no como una maldición, sino como una brújula. La conciencia de la muerte no es oscuridad, es el sol que revela cuán valioso es el día que tienes entre manos. Mientras gobernaba, mientras decidía asuntos que afectaban a miles, mientras veía crecer a mis hijos y también enterraba a varios de ellos, este pensamiento me acompañaba. Esto también pasará. Tú también pasarás. Esa idea me impedía caer en la arrogancia y también me empujaba a aprovechar cada instante con integridad. ¿Cómo podía permitirme actuar con pereza o mezquindad sabiendo que cada acto podría ser el último que llevara mi nombre? La muerte bien entendida nos vuelve humildes y profundamente agradecidos, porque entonces descubres que cada amanecer no es solo el inicio de un nuevo día, sino una nueva oportunidad. Cada conversación, por breve que sea, podría ser la última que compartas con alguien. Cada tarea cotidiana, incluso una simple escritura, una caricia, una mirada honesta, se vuelve sagrada cuando sabes que estás de paso. Recuerdo con ternura momentos simples con mis hijos, antes de las cargas del Estado, o las breves conversaciones con mis maestros, cuando aún no llevaba corona. El recuerdo de lo efímero convierte esos momentos en tesoros. ¿Y tú? ¿Cómo vives tus días? ¿Los consumes esperando que llegue el siguiente? ¿O los honras como lo que realmente son, fragmentos únicos de una vida irrepetible? Agradece. No por lo que tienes, sino por lo que eres capaz de hacer con lo que tienes. El agradecimiento no nace del exceso, sino del despertar. Y quien ha despertado, ya no malgasta la vida esperando que le den más tiempo, porque sabe que ya tiene suficiente. Pero hay un conocimiento que nace justo cuando creemos haberlo entendido todo. Comprender cuán pequeños somos en el vasto diseño del universo. Humildad y perspectiva. La sabiduría de la insignificancia. Cuando uno se sienta en el trono del mundo puede cometer el error más común y más peligroso: creer que el mundo gira en torno a uno. Fui llamado Augustus, el Venerable, y sin embargo nunca olvidé que ese título, como todos los honores, era efímero. Observaba las ruinas de imperios pasados, los nombres olvidados en las lápidas desgastadas, y me decía: así como el cuerpo se disuelve en la tierra, la fama se disuelve en el tiempo. ¿Qué es un emperador ante la inmensidad del cosmos? Una chispa, un soplo de aliento entre dos silencios eternos. La razón por la que nunca me entregué a la vanidad fue precisamente esa, porque entendía cuán diminuto soy frente al todo. Los estoicos decimos que el alma racional es una porción del logos universal, y en eso también coinciden otros sabios. Aristóteles habló de la causa final. Todo existe para cumplir un propósito. Platón enseñó que más allá del mundo sensible hay un reino de ideas eternas, y que nuestra alma proviene de allí. Séneca, en su sabiduría práctica, los unió al afirmar que el cuerpo es siervo del alma, así como la materia es sierva de Dios. Que vivir con virtud es permitir que esa chispa divina gobierne sobre lo pasajero. En una de sus cartas escribió: mientras estemos en el cuerpo, el alma está encerrada, pero no debemos temer la muerte, pues entonces el alma se libera de su prisión. Yo lo meditaba al final del día, cuando las decisiones estaban hechas y el palacio volvía al silencio. Que el universo es vasto, que miles de mundos quizás giren sin saber de Roma, que el tiempo que se me ha dado es un instante, y que toda esa verdad me libera. Porque cuando uno deja de luchar por ser recordado, empieza a vivir para ser digno del presente. Cuando uno deja de exigir reconocimiento, encuentra paz en el cumplimiento del deber. La humildad no es despreciarse, es ubicarse, saber que formamos parte de algo mucho mayor,
que somos servidores de una causa eterna, la del alma buscando su forma más alta, y que ese servicio, aunque sea invisible para los hombres, brilla ante los ojos de la razón. Por eso tú que me escuchas, si alguna vez sientes que no eres suficiente, recuerda que ya eres parte de un orden inmenso. No necesitas engrandecerte, sino comprenderte, y en esa comprensión, actuar con virtud. Pero toda esta claridad, la humildad, la gratitud, la reflexión, solo cobra valor verdadero cuando es puesta a prueba, porque la sabiduría no se mide en la calma, sino en la tormenta. Resiliencia y aceptación de la adversidad, la prueba del carácter. Muchos ven en mi tiempo un periodo de estabilidad, pero bajo la superficie de cada decreto y cada victoria, ardían las pruebas que el destino me presentó sin tregua. Guerra en las fronteras del norte, hambre, epidemias que devastaban provincias enteras, y cuando parecía que el enemigo estaba fuera, surgía desde dentro. La rebelión de Avidio Casio, uno de mis propios generales, al que yo había confiado el mando de Oriente. Fue en el año 175. Casio se proclamó emperador creyendo que yo había muerto. Algunos lo siguieron. Otros esperaron para ver quién ganaba. La traición fue amarga, no por miedo a perder el trono, sino porque revelaba que la virtud no bastaba para asegurar la lealtad. Aún así, cuando el alzamiento fue sofocado y su cabeza me fue traída, decidí perdonar. Ordené una amnistía general, no por debilidad, sino porque entendí que ninguna victoria sobre otros vale más que la victoria sobre uno mismo. La adversidad para el estoico no es enemiga, es materia prima, como la leña para el fuego, como el hierro para la espada. Cada dificultad es la ocasión perfecta para ejercer la virtud que el discurso solo promete. Y si me preguntas de dónde brotaba esa resiliencia, te diré de la aceptación. No resignación pasiva, sino comprensión activa de que la vida no está hecha para acomodarse a nuestros deseos, sino para forjar el alma a través de lo inevitable. El sufrimiento no me hizo sabio. Lo que me hizo sabio fue mi disposición a no rechazar el sufrimiento, sino a convertirlo en escalón. La peste que asoló el imperio no me permitió aislarme, me empujó a servir más. La traición no endureció mi corazón, sino que me recordó que la justicia verdadera empieza donde termina el rencor. Tú también tienes tus propias guerras, tus plagas, tus traiciones. No compares el tamaño del dolor, sino la actitud con la que lo enfrentas. ¿Lo usas como excusa para ceder o como piedra de toque para fortalecer tu temple? La resiliencia no es la negación del dolor, es el arte de convertirlo en camino, de hacer de cada caída una nueva oportunidad para levantarte con más lucidez, más paz, más compasión. Y si hasta ahora has comprendido estas lecciones con la mente, es hora de llevarlas al terreno de la acción. Porque el verdadero discípulo no solo escucha, practica. Hora de la prueba, tu reto estoico. Hasta ahora hemos caminado juntos entre ideas, ejemplos, meditaciones y memoria. Pero la filosofía no se honra repitiéndola, sino viviéndola. Hoy quiero invitarte a actuar. No mañana, no cuando tengas tiempo, no cuando la motivación vuelva. Hoy. Porque la acción, cuando nace de la intención clara, transforma más que 1000 palabras. Te propongo un reto estoico, uno solo, pero serás tú quien lo elija. No por azar, sino por afinidad con lo que más necesitas cultivar ahora mismo. Aquí tienes 3 caminos, escoge uno. No el más fácil, sino el que tu alma reconoce como urgente. 1. Premeditatio malorum al despertar. Antes de tocar tu teléfono, antes de hablar, siéntate contigo mismo y anticipa tu día. ¿Qué podría salir mal? ¿Qué encuentros te desafiarán? ¿Dónde podrías perder el control? Escríbelo. Luego, decide con calma cómo responderás desde la virtud. Prevé y prepárate. 2. Una tarea, toda tu atención. Selecciona una sola actividad importante de tu jornada. Un trabajo, una conversación, una decisión, y entrégate a ella con profundidad total. Sin interrupciones, sin excusas. Practica el arte del trabajo profundo. Sé ejemplo de concentración.
aunque nadie te observe. 3. Diario de reflexión antes de dormir. Esta noche, al terminar el día, toma papel y escribe: ¿qué hice bien? ¿Dónde fallé? ¿Qué puedo mejorar? No busques castigo ni aplauso, solo verdad, porque esa verdad es la única semilla de crecimiento real. Ahora, toma la decisión. Elige tu reto y anótalo en los comentarios. Decláralo, no para que los demás te validen, sino para que tú mismo lo confirmes. Las palabras se disuelven, pero los actos permanecen en la memoria del alma. El camino del estoico no se mide por cuánto comprende, sino por cuánto transforma. Da ese paso, haz la prueba. Y si caes, vuelve a empezar, siempre con dignidad, siempre con dirección. Porque toda práctica diaria prepara el terreno para una vida extraordinaria. Consejo del mentor: lecciones atemporales para la vida moderna. Han pasado siglos desde que mi mano escribiera sobre cera los pensamientos que hoy escuchas en este formato. Y sin embargo, el alma humana sigue luchando con las mismas sombras. La prisa, el ego, el miedo, la distracción, la arrogancia, la búsqueda desesperada de aprobación. Cambian los nombres, los ropajes, las costumbres, pero el combate interior permanece. Por eso te digo esto con la voz serena del tiempo. La rutina estoica no es una reliquia de palacio, es una herramienta para el presente. Tú, que vives rodeado de estímulos, de opiniones ajenas, de urgencias impostadas, necesitas más que nunca una vida guiada por intención. ¿Despiertas gobernado por el hábito o por el propósito? ¿Actúas por reacción o por razón? ¿Te retiras al alma como a una ciudadela o huyes de ti mismo en una sucesión de tareas sin sentido? Mi jornada estaba llena de responsabilidades imperiales, pero lo que me mantenía firme no era el cargo, sino la costumbre de detenerme, pensar, escribir, perdonar, aceptar, servir. Eso es lo que tú también puedes cultivar. Porque ser estoico no es adoptar una pose rígida ni aparentar fortaleza. Es mirar la realidad con valentía y responder con virtud. Es recordarte a diario que la muerte vendrá y por eso debes vivir con grandeza. Es saber que el poder no dignifica a quien lo ostenta, sino a quien lo pone al servicio del bien. Es entender que el caos no se extingue, pero puede ser enfrentado con claridad y compasión. Hoy más que nunca, necesitamos hombres y mujeres que, sin importar si gobiernan una nación o solo su propio corazón, vivan con intención, con autocontrol, con humildad y con alegría serena. Porque esa es la verdadera nobleza, ser dueño de ti mismo, aún en medio de las tormentas. Y si este video ha sembrado una semilla en ti, el siguiente paso será regarla con actos concretos. Muy pronto exploraremos lo que tal vez sea el secreto más poderoso de la filosofía estoica: la rutina matutina. Allí empieza todo. Desde el primer pensamiento, desde el primer movimiento. Prepárate para despertar como un estoico, porque en el próximo video descubriremos los 10 hábitos que transforman tus mañanas en una obra de arte interior. Nos veremos al alba.